Obesidad, un desafío para la salud y el desarrollo que requiere la participación de la sociedad civil. Estamos en contacto con el doctor Rubén Torres, es médico sanitarista, presidente y director de Políticas Sanitarias y Salud Pública de IPEX. Ahora vamos a charlar con él al respecto. Doctor Torres, ¿nos está escuchando? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor. Acá de nuestro programa Saludarte, el doctor Gus lo saluda. A ver, acá dice que es un desafío para la salud. ¿Cómo está la situación entonces en nuestro país de la gente con sobrepeso, obesidad? ¿Ha aumentado? ¿Cómo podemos analizarlo eso, doctor? Sí, tanto el sobrepeso como la obesidad es un problema que está en aumento en toda América Latina y también en Argentina, claro. Alcanzando niveles muy importantes, incluso muy importantes y preocupantes en la infancia, lo cual resulta todavía mucho más grave. ¿Y por qué hablamos de un desafío? Porque habitualmente la obesidad y el sobrepeso se toman en cuenta o se asignan básicamente como un riesgo para otras enfermedades y que claro. Realmente lo son, pero constituyen una enfermedad en sí misma, ¿no es cierto? Una enfermedad multifactorial y muchas veces no es observado como esto. Claro, la obesidad es una enfermedad como tal. Eso hay que tomar conciencia al respecto, claro que sí. ¿Y qué pasa que está aumentando, doctor? Porque ¿qué son esos factores que hacen que esto cada vez esté peor? Bueno, tiene que ver con muchísimos factores, entre otros el uso de alimentos ultraprocesados, claro. El uso de trastornos, digamos, vinculados, y por eso mencionamos la multifactorialidad, aspectos genéticos, aspectos educativos incluso que tienen que ver con una malnutrición y con una situación que en América Latina con los niveles de pobreza de algunos de nuestros países es doblemente preocupante porque hay un doble problema de malnutrición. A ver, por un lado los sectores más pobres muchas veces no pueden alcanzar a comprar alimentos y bueno, y tienen trastornos de nutrición graves por falta de ellos. Y en otros casos cuando compran alimentos los hacen de muy baja calidad y esto provoca sobrepeso y obesidad. Por lo tanto hablamos de una doble carga en este caso del problema de la nutrición. Claro, y doctor, ¿existen políticas sanitarias para evitar esto? ¿O existen o se están pensando en eso? No, existen políticas sanitarias en todo el mundo y también en Argentina. A ver, le doy un ejemplo. Argentina hace un tiempo ha puesto en funcionamiento a través de una ley el etiquetamiento de los alimentos con los octógonos negros que marcan la cantidad de azúcares, la cantidad de grasas que tiene cada uno de esos alimentos. Así que sí existen políticas, y existen muchas otras políticas, algunas que se cumplen un poco menos. Por ejemplo, también nosotros tenemos en Argentina una disposición respecto de la oferta de alimentos sanos en los kioscos escolares, y esto no siempre se cumple a la perfección. Claro. Es decir que sí existen varias políticas al respecto. ¿Y se nota algún éxito al respecto? Porque es muy difícil esto de evaluar, son muy cortos los tiempos que han transcurrido en este aspecto, pero en algunos otros países que llevan mucho más tiempo aplicando no solo estas políticas que le mencioné, sino muchas otras, empieza a observarse por lo menos un amesetamiento del problema. Pero sin duda hay que tomarlo como un problema global, como un problema, como le digo, multifactorial, que tiene que ver con aspectos educativos, culturales y demás. Correcto. Es decir que, bueno, sí, estamos trabajando, pero falta mucho, digamos, ¿no? Por lo que usted me está contando. Todavía... Exactamente. Mire, hay incluso un atlas que muestra la ubicación son 183 países que se han relevado, y se han relevado las políticas que esos países tienen en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad. Y Argentina está en ese listado ubicado en el puesto 81.
de los 183 países respecto a las políticas que tiene respecto de la obesidad. Así que hay mucho para trabajar todavía en este campo, y esta es una de las intenciones del documento que presentamos unos días atrás. ¿Y qué se piensa para el futuro? ¿Algunas otras medidas? ¿Cómo lo están viendo? Sí, nosotros enumeramos ahí otras medidas, algunas que tienen que ver, como les decía, con la capacitación en dos sentidos: una capacitación de todos los ciudadanos, en especial en medidas preventivas que arranquen ya desde la muy temprana infancia respecto a la educación alimentaria. Claro. Y también cambios en la educación de los trabajadores de la salud, y especialmente los médicos, porque muchas veces, y dado que el tema no es tratado profundamente en las currículas de nuestras universidades, a veces nosotros mismos caemos en problemas de estigmatización respecto de los pacientes. Así que creo que hay mucho para hacer. Exacto, de acuerdo con usted, doctor, que los médicos tenemos que ser, tenemos que estar al frente de esto también, entre otras cosas. Tenemos que estar al frente. La educación, seguro, ¿no? Educación en las universidades, en la primaria, diría yo, ¿no? Desde chiquito. Exactamente. Por eso le decían los dos niveles. Y después, otra cosa que mencionamos allí, que es escuchar la voz de los pacientes. Bueno, usted sabe, doctor, como suceden muchas de otras enfermedades, el último en ser escuchado es el paciente, y es el que padece, digamos, las contingencias más fuertes de esta enfermedad. Y como en otras enfermedades, también en el caso del sobrepeso y la obesidad, el paciente no siempre es escuchado en su totalidad. Claro. Doctor, usted pertenece a IPECSA. ¿Qué características tiene el instituto que usted forma parte? Este es un instituto de política, economía y gestión en salud, que fue creado como un espacio básicamente de pensamiento, de investigación y de capacitación en políticas públicas para la salud, como nosotros decimos, basadas en evidencia. Como usted sabe, doctor, en la medicina clínica se aplica la medicina basada en evidencia para lograr los mejores resultados. Lamentablemente, en el campo de las políticas públicas no siempre la evidencia es tomada en cuenta para la definición de esas políticas, y esto es lo que desde IPECSA tratamos humildemente de aportar para mejorar la calidad de la salud en nuestro sistema sanitario. Correcto. ¿Tienen llegada, doctor, a los hospitales, a las escuelas? ¿Cómo es el contacto con las demás instituciones? Bueno, el contacto es amplio. Para el caso del instituto, nosotros tenemos todo un portfolio de actividades de capacitación que se vienen desarrollando desde hace 2 años en conjunto con diversas universidades, que son las que respaldan esas certificaciones, y esas capacitaciones tienen que ver con el campo de la gestión en salud, con el campo de la economía de la salud y con el campo de las políticas sanitarias. Así que llegamos no solo a sectores de nuestro ámbito, que es el AMBA, sino también de todo el interior del país, y lo hacemos a través de convenios con, por ejemplo, la Confederación Médica de la República Argentina, la Confederación de Clínicas y Sanatorios y Hospitales de la República Argentina, y con CADIME, así que a la Cámara de Diagnóstico Médico, y con muchas otras entidades que tienen convenio con nosotros para la capacitación de sus socios o de sus integrantes. Muy bien. Doctor Rubén Torres, le agradezco mucho su tiempo. Qué importante, ¿no? Eso que lo que ustedes están haciendo, ¿eh? Ojalá tengan mucho éxito, ojalá. Bueno, le agradezco muchísimo, doctor. Muy buenas tardes. El doctor Rubén Torres, médico sanitarista.